Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hoy día te traigo un ejemplo más de las inecuaciones polinómicas. Me piden resolver esta expresión. Es decir, debo hallar los valores de x, que cuando yo reemplace ese valor de x y opere todo esto, debe darme algo que va a ser menor que cero. ¿Qué valores de x producen eso? Mira cómo se les calcula. Para eso tienes que tener estos conocimientos elementales. Mira, observa esta idea que te muestro aquí. Cuando tú tienes una inecuación, hay que tener cuidado. Se parecen a las ecuaciones, pero tienen varias cosas que son diferentes. Por ejemplo, si tú llegas a un ejercicio ahí y tú quieres pasar el 5 a dividir, sí se puede hacer. Tú sabes que este que quieres pasar es negativo. Lo vas a pasar a dividir. Sí puede pasar. Ahí está, pasó a dividir. Pero cuando eso sucede, cuando el que pasa a dividir es un negativo, el sentido de esta desigualdad tiene que quedar para el otro lado. Esa es una de las reglas. Su explicación es sencilla, pero siempre tienes que tener cuidado cuando pasas un negativo a dividir o a multiplicar al otro lado. Entonces, bueno, ahí resuelves al x menor que menos 2. Mira este segundo caso. Supongamos que yo tengo esto y quiero hallar x. El 5 se puede pasar a dividir. Pero este 5 que está pasando es una cantidad positiva. Cuando el que pasa a multiplicar es una cantidad positiva, la regla dice que el sentido se mantiene igual. No hay ningún problema. Entonces, esos detalles tú tienes que saberlos. Bien, aquí. Eso vamos a usar acá. Mira, sería así. Yo quiero que observes esta expresión, que es uno de los factores que participa. Tú sabes que esto que está aquí, cualquier valor que se le dé a x, esto va a salir positivo. Y si tú le sumas 16, va a ser positivo de todas maneras. Quiere decir que este factor que interviene es una cantidad que tiene signo positivo para cualquier valor que tome x. Igual va a ser con el último factor. Haciendo el mismo razonamiento, concluimos que este de acá también es positivo. Siempre será así cuando sea un cuadrado más una cantidad. Siempre va a ser positivo eso. Eso quiere decir que aquí de esto se conoce su signo, que es positivo, y el de acá también. Cuando de algo tú conoces su signo, tú puedes pasarlo al otro lado. Y mira lo que sucedería. Quedaría este y quedaría el de acá. Y cuando ellos dos, este y ese, pasan al otro lado, quedaría así. Y como los que han pasado al otro lado son cantidades positivas, han pasado a dividir estos positivos, el sentido se mantiene igual. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? De que cero entre cualquier cosa va a salir cero esto. Entonces, quiere decir que esos dos factores que habíamos analizado se van a hacer polvo, van a desaparecer, van a morir ahí. Y van a quedar estos dos nada más. Y entonces el problema se reduce a resolver esto.
Entonces siempre vas a proceder así cuando tú observes cantidades que para todo valor de X son positivas. Cuando tú conozcas el signo que tiene, lo pasas al otro lado inmediatamente para que se hagan polvo ahí y desaparezcan. Esto de acá, vamos a terminarlo, sería así. Estos tienen la forma de diferencia de cuadrados. Para eso le haces esta jugada. Lo pones así. Tú sabes que estos dos se eliminarían y quedaría 7, como estaba. Y en vez de colocar ese 16, vas a poner algo que es equivalente al 16. ¿Qué cosa es? 4 al cuadrado. Y de esa manera se vuelve diferencia de cuadrados. Acá pondrías así: x más raíz de 7 por x menos raíz de 7. Acá pondrías x más 4 por x menos 4. Cada uno de esos factores igualas a 0 y aplicas el método de los puntos críticos. Los valores de x serían los que te muestro ahí. Ahí están los valores de x. A ellos los colocamos correctamente en la recta numérica. Colocamos los signos que se usan en los puntos críticos, empezando por aquí con más, y vamos alternando. Así. Miramos la expresión, que es menor que 0. Menor que 0 me indica negativo. Quiere decir que debo tomar estas zonas donde se ha colocado el signo negativo. Y los números que estarían en esas regiones, todos estos, y los de acá, conformarían el conjunto solución. ¿Qué sería este? Míralo. No te olvides siempre de que si acá viene menor nada más, sin el igual, entonces acá la bolita va vacía. Y ahí se coloca todo abierto. Entonces los números que se encontrarían en estas porciones, cualquiera de los tantísimos números que están ahí, cumplirían esta inecuación polinómica. Esa es la forma. Ya te traigo más ejemplos muy pronto. Mientras me voy. ¡Chao!